Buenos días, familia. No sé si se me ha entendido porque tengo la voz regular, pero bueno. Vamos a seguir con nuestro estudio de Segunda de Pedro y vamos a dar lectura a la porción que nos toca considerar en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Me imagino que estáis leyendo Segunda de Pedro, cada día o casi cada día, para entender muy bien el contexto y la idea general de la carta. Lo que hemos aprendido hasta ahora quiero enfatizar 2 cosas. La primera es que la vida cristiana es crecimiento. ¿Qué decía el capítulo 1? ¿Recordáis? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y seguía añadiendo. Y decía, porque si esas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. Y que la vida cristiana, lo segundo que dice es que la vida cristiana es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús no es datos en la cabeza. Conocer a Jesús es vivir de una forma diferente, vivir como Jesús, una vida transformada. Así que para el apóstol Pedro no tiene sentido decir que conoces a Jesús y tu vida es de otra manera, porque para él conocer a Jesús es vivir como Jesús. Estas 2 cosas son importantes. Dicho de otra forma, que la salvación es algo creciente. La salvación es algo creciente que transforma tu carácter. La salvación es una nueva vida que se abre camino y que sigue avanzando, no se detiene. Dicho de otra forma, que la vida cristiana es como andar en bicicleta. Tienes que avanzar. Tienes que avanzar. ¿Qué pasa si vas en bicicleta y te quedas parado y no tienes ruedines laterales? ¿Se entiende? Pues que te caes para un lado o para otro. La vida cristiana tiene que avanzar. Y la vida cristiana de forma natural y sobrenatural es avance, es crecimiento. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que se ha dicho en el contexto anterior. Y ahora, en el texto que hemos hablado, se habla de falsos maestros. Falsos maestros que son unos tramposos, que meten encubiertamente, dice encubiertamente, ¿qué es encubiertamente? De forma engañosa, de forma tramposa, herejías que le llaman de herejías destructoras. Y esto que está hablando de los falsos maestros, pregunta retórica, no hace falta que la respondáis. ¿Está hablando de la Iglesia de Jesucristo o está hablando de otros sitios? Está hablando de la propia Iglesia. Recordad el último discurso que dio Pablo a los ancianos en Éfeso cuando se despide. Y dice, yo sé que después de mi partida,
entrarán encubiertamente, otra vez la palabra tramposo, encubierto, hombres, lobos, que enseñarán herejías. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar. Los falsos maestros en la Iglesia. Y se les define con una palabra muy curiosa, los que desprecian el señorío. Desprecian, otras traducciones dicen, desprecian la autoridad. Así que, bueno, lo tenéis también en los grupos de WhatsApp, la imagen que resumen un poco todo lo que vamos a ver hoy. Mirad, hace años contacté con uno de estos grupos, de forma involuntaria. Hace años, buscando información sobre ciertas doctrinas, las doctrinas de la gracia, di con un grupo que era una iglesia sana que hablaba de estos temas y empecé a escuchar las predicaciones. Y de hecho, me las mandaban gratis en CDs, ¿os acordáis de los CDs? Ese soporte que iba a vencer Apocalipsis. Bueno, pues me mandaban esas predicaciones y yo pensé, ¡ay, qué majos! Y yo escuchaba las predicaciones, eran buenas predicaciones. El pastor de esa iglesia se llamaba, digo se llamaba porque falleció, José Luis de Jesús Miranda. Y era un tipo carismático, puertorriqueño. Había pertenecido a la Asociación Evangelística Billy Graham. Un tío respetado. Pero poco a poco ese grupo empezó a volverse un poquito raro. De pronto dejaron de llamar al pastor Miranda pastor y le llamaban apóstol. Y yo pensé, uy, ese ascenso pinta mal. El apóstol. Y luego siguieron encumbrándolo y ya no le llamaban apóstol, le llamaban el Espíritu Santo. Y luego le llamaban Jesucristo, Jesucristo hombre, porque ellos decían que había dos Jesucristos. Jesús de Nazaret, que era un pobre hombre sin futuro, que fracasó porque lo crucificaron, y él. Y dice, tú ya no se puede ir a más. Sí, se puede ir a más. Este grupo dejaron de celebrar la Navidad y celebraban el cumpleaños del pastor. O sea, yo no sé si este señor, creo que nació en agosto, ellos en agosto celebraban la Navidad porque era el nacimiento de su Jesus Christ personal. Y de hecho, el grupo de alabanza, las canciones que cantaba, quitaron a Dios y cantaban a José Luis. Y las canciones decían, te alabo José Luis para arriba, José Luis para abajo. Claro, a vosotros parece chocante, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que una iglesia sana se metiera en eso? Bueno, yo me empecé a preocupar y me di cuenta que no había nadie en Internet escribiendo y estuve durante más de 10 años escribiendo artículos y haciendo vídeos. Y algunos empezaron a salir del grupo, a leer mis vídeos. De hecho, en Asambleas de Dios en México me pidieron permiso los pastores para poner mis vídeos en un congreso de Asambleas de Dios en México. Contacté con obispos que salieron y los entrevisté, ahí están en mi canal de YouTube. Y también hablé con el hijo, uno de los hijos de José Luis, porque cuando el padre murió, el padre dijo que él no iba a morir nunca. Entonces él, de manera oculta, grabó un vídeo del padre en el ataúd. Y me dijo, mira, te mando esto porque los de la secta van a negar que mi padre murió, y mi padre murió. Y entonces me mandó el vídeo para que yo lo publicara, porque ellos iban a negarlo. Bueno, pasaron muchas más cosas, no voy a contaros batallitas de abuelos cebolletas, pero lo que estoy contando es esto, cómo funciona un falso profeta, cómo funciona un falso maestro, cómo llegan a la degradación. Porque mirad, en el texto dice otra cosa, no se dice que enseñan los falsos maestros, pero sí se dice en el texto, en 2 de Pedro, y lo dice varias veces, que las consecuencias de su doctrina son depravación moral, frenesí sexual, desvarío, inmoralidad. Por cierto, lo que pasó en ese grupo fue eso. De pronto un día José Luis se levantó y dijo que el pecado no existía. El pecado no existía. Tú eras salvo y tú ya podías matar a tus padres, cometer el crimen que fuera, tú eras salvo. En el día que José Luis dijo eso, la Iglesia cayó en las aberraciones sexuales de todo tipo. Los matrimonios empezaron a romperse, los
Fue un desastre. Fue un desastre que llamó la atención de todas las iglesias de la ciudad. Hasta el punto que tuvieron que hacer un comunicado diciendo, bueno, es verdad que pasan cosas y que hay matrimonios que se están volviendo un poquito locos y algunos solteros también, pero es entre adultos, es entre adultos. Esto es otra cosa importante y es algo que aparece en el texto. La falsa doctrina promueve la mala conducta. La falsa doctrina promueve la mala conducta. Y por cierto, también es al revés. La mala conducta promueve la falsa doctrina. Y esto lo vemos muy cerca de nosotros. Cuando de pronto alguien es muy fiel al Señor, pero de pronto un día decide que la secretaria de su trabajo es más guapa que su esposa. Y de pronto dice, bueno, es que en la Biblia no está tan claro. A ver si esto fue una idea del apóstol Pablo, una tradición que se metió y la Biblia quizás no es la palabra de Dios. Quizás la Biblia contiene la palabra de Dios. Y empiezan a justificar su conducta con falsos argumentos espirituales. La mala doctrina, la falsa doctrina promueve la mala conducta y viceversa. ¿Cómo es el proceder de estos falsos maestros? Lo dice el texto. Número 1, actúan encubiertamente para extender sus doctrinas, no dan la cara. Y de esto tenemos experiencias aquí en Suances. Gente que se mete, parecen respetables, parecen gente que incluso ha venido recomendados. Pero cuando tú les haces unas pocas preguntas, te das cuenta de que están promoviendo enseñanzas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y hemos tenido que pedirles que se vayan, porque además se meten, empiezan a hablar con unos, con otros, empiezan a convencer, a promover divisiones y a sembrar encubiertamente, porque esta gente no viene de cara. No dicen, buenos días, me llamo fulanito, José Luis, falso maestro, para servirle a usted y a la destrucción de la iglesia. No, ellos no van así, no funcionan así. Y yo dije, no, hermano, no, yo... Número 2, niegan al Jesús bíblico. Niegan, dice el texto, al Señor que los rescató. ¿Cómo es posible? Y se llaman a sí mismos cristianos. Número 3, por culpa de ellos causan que otros blasfemen del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que estos falsos maestros provocan tal escándalo que los no creyentes, nuestros amigos, digan, ¿tú eres cristiano? Tú que eres un sinvergüenza como estos, ¿no? Como el que le vació los bolsillos a mi madre y la arruinó y le quitó todo el dinero que pudo a mi madre engañándola. No me hables de Jesús, no me hables de Jesús. Ya me hablaron de Jesús, estos sinvergüenzas. Y no tengo tiempo para religión, ni para Jesús, ni para Biblia, ni para nada. Esto es lo que causan, por causa de los cuales el camino de la verdad será difamado o blasfemado. Son tremendamente dañinos, ¿eh? ¿Qué más dice? Número 4. Se mueven por intereses económicos. Económicos y también inmorales. Al final, a mí que me gustan mucho las sectas, en el pasado colaboré bastante con José Segovia en la Asociación Libertad, que era una asociación de ayuda a víctimas de sectas. Al final, casi todas las sectas, sobre todo las sectas de tipo personalista, caen en dos cosas. Dinero y abuso sexual. No hay más. Dinero y revelaciones que le dicen tu mujer ya no es tu mujer, es mi mujer. Cosas de ese tipo. Y número 5, su fin será la destrucción. Acaban mal. ¿Qué dice el texto? Introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, y dice el final del versículo 1, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y es interesante la expresión destrucción repentina, porque ahora lo vamos a ver un poco. Dios mete a estos falsos maestros en el mismo equipo que los falsos profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué ocurrió con la rebelión de Coré, Datán y Abiram? Ellos empezaron a decir, esto del sacerdocio, esto que ha dicho Moisés del sacerdocio, de que solo hay uno, los descendientes de Aarón, que son sacerdotes, no, todo el pueblo es santo. ¿Y qué dice Moisés? Apartaos de las tiendas de esta gente.
¿Y qué les ocurrió? Destrucción repentina. La tierra se abrió y el juicio de Dios vino inmediatamente. Por volver al tema este de la secta esta que os hablé, recuerdo que en una ocasión estaba José Luis de Jesús Miranda, este señor que murió, y estaba predicando en Puerto Rico. Yo pensé, este hombre ha bebido algo, porque lo veo que se había venido arriba. Y en un momento de exaltación, todo el mundo de forma idolátrica, casi demoníaca, exaltándolo. Gloria a José Luis, suena rarísimo, ¿no? Gloria a José Luis. El tipo va y dice, Jesús de Nazaret no merece atarme la cuerda de los zapatos. Cuando yo escuché eso, me acordé de Herodes cuando arengó a la multitud y le vino destrucción repentina. Lo dice Flavio Josefo, murió de una forma espantosa. Que le gritaban, gloria de Dios y no de hombre, decía el pueblo dirigiéndose a Herodes. Y murió. Mirad, lo que ha enseñado Pedro hasta ahora es que Dios nos ha dado todo para vivir una vida de rectitud y de piedad. ¿Qué dice al principio? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, hermanos, hermanas, no necesitáis un supermaestro, un apóstol con una revelación especial que va a revolucionar tu vida cristiana, que solo lo sabe él si le ofrendas o le compras el curso. No, todo lo que necesitas ya te ha sido dado. No necesitas al último profeta, al apóstol de apóstoles. Todo ya te ha sido dado. Y que la Biblia es mucho más fiable que cualquier experiencia. El texto que predicó Andy el domingo pasado. ¿Qué decía el texto que predicó Andy el domingo pasado? El apóstol Pedro dice, mirad, hermanos, nosotros hemos visto a Jesús transfigurarse en el monte. Vimos la gloria de Jesús. Y añade Pedro, pero ¿sabéis qué? Tenemos algo más seguro que esa revelación, la palabra profética. Y lo que está diciendo Pedro es que por encima de cualquier experiencia, y era una experiencia real, la palabra de Dios es una guía más segura que cualquier señor o señora que llegue diciendo, tuve un sueño, vi cosas, fui al cielo, oí cosas, y esto es lo que necesita la iglesia. Y sin este mensaje tu vida cristiana está incompleta. Todo lo que necesitas ha sido dado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Esta gente crece allí donde la Biblia se ignora. Y mucho me temo que hay grandes sectores del pueblo de Dios que ignoran la Biblia. Ignoran la Biblia y al hacerlo abren las puertas a estos falsos maestros. Algunos se preguntarán por qué en Suances predicamos la Biblia expositivamente. Libros completos de la Biblia. Nuestro afán desde el Consejo de Pastores es predicar toda la Biblia, todo el consejo de Dios. A mí me gustaría contaros mis hazañas juveniles y lo fantástico y lo encantado que estoy de conocerme, pero eso no edifica al pueblo de Dios. Me edificaría a mí. Y eso es tentador. Pero allí donde la Biblia se ignora, la mala doctrina y los malos hombres crecen. Y vivimos en un mundo donde la mentira se está mezclando con la verdad y donde el título cristiano, por desgracia, no es garantía de nada, porque fácilmente cualquiera se cuelga la medalla de cristiano. Vivimos en un mundo donde estamos confundiendo el respeto y la dignidad que merece cada persona. Todas las religiones merecen igual respeto. No. Todas las religiones no merecen igual respeto. Porque no es lo mismo la mutilación genital femenina, no es lo mismo el sacrificio infantil, no es lo mismo la lapidación de mujeres homosexuales y adúlteros, no es lo mismo que el Evangelio de Jesucristo. Todos los seres humanos merecen respeto y dignidad, claro que sí. Pero no todas las religiones son iguales, porque no todas enseñan lo mismo y por lo tanto no pueden ser idénticas, no tienen nada que ver. Una mesa no es un perro, aunque tenga 4 patas. Si simplificas mucho, dirás, sí, es como un perro, tiene 4 patas, ¿no? Pues, no es lo mismo el budismo que el cristianismo, que el islam, que el judaísmo, no tiene nada que ver.
Unos creen en millones de dioses, otros creen en un Dios, otros creen que realmente el asunto de Dios no importa, unos creen que el camino de Dios es por aquí y otros creen que es por allí. No son lo mismo, no enseñan lo mismo. Y vamos con el que yo creo que es el versículo central, el número 10, cuando dice que estos falsos maestros desprecian el señorío, o como dicen otras versiones, la autoridad. Aquellos que siguiendo la carne, cuando habla de la carne, no tiene nada que ver con los veganos, Siguiendo la carne, tranquilos carnívoros, esto no va con vosotros. Habla de los deseos que se rebelan contra Dios. Cuando la Biblia habla de carne, habla de ese tipo de deseos que se rebelan contra Dios. Andan en concupiscencia. Concupiscencia quiere decir un fuerte deseo. De hecho, la palabra concupiscencia es la misma que utiliza Jesús en la última cena cuando dice: ¿cuántas veces he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? La palabra que usa Jesús es concupiscencia, un fuerte deseo. Puede ser un fuerte deseo bueno o malo. Fuertes deseos, en este contexto es un deseo sexual, gente que no tiene freno moral, dice inmundicia, y desprecian el señorío. En realidad, desprecian el señorío, desprecian toda forma de autoridad. Por cierto, despreciar toda forma de autoridad es una de las marcas de este siglo y de esta generación. Tenemos un problema con la autoridad. Tenemos un problemón con la autoridad en este mundo, en esta España, en esta Europa del siglo XXI. La autonomía, independizarnos de Dios, ser nuestro propio Dios. Como todas las mentiras, la primera mentira que se dijo en el jardín del Edén fue: independízate de Dios. Mira, hay algo mejor que Dios, y es que tú seas tu propio Dios. Esto es despreciar la autoridad. Algunos lo hacen cuando en lugar de que sea la Biblia la que le juzgue a ellos, ellos deciden que partes de la Biblia son inspiradas y cuáles no. Con lo cual se vuelven ellos jueces de la Biblia. Justificar un estilo de vida incoherente del cristianismo, justificar tu desobediencia con tu certificado de bautismo o tu profesión de fe. Esto de la falsa enseñanza no está tan lejos, no es algo que pasó en la iglesia del siglo I y Pedro dice: bueno, esto es raro, cuidado, que lo mismo esto no pasa nunca. Esto pasa hoy en día. ¿Se está justificando hoy en día tu desobediencia en base a una profesión de fe? Yo lo veo. No es la primera vez que me ha tocado hablar con papás de hijos adolescentes que son unos balas perdidas. No, me quedo corto. Y me dice el papá o la mamá: no, pero mi hijo, yo sé que mi hijo es creyente. Porque él, cuando tenía 8 añitos, en la cama, oró y aceptó a Jesús en su corazoncito. Y ahora el tipo es un delincuente. Es un sinvergüenza. No tiene respeto por Dios ni por nada sagrado y, por supuesto, desprecia la autoridad. No, pero él, yo sé que en su corazón es creyente, como diciendo: hay una forma de cristianismo interna, tan interna que ni se te nota. Y eso es normal. Esto es despreciar el señorío. Es también disfrazarte de cristiano, ir el domingo, levantarte, orar, tomar la Santa Cena, pero vivir instalado en la obediencia. Yo no hablo de un cristiano que peca, todos los creyentes pecamos. Es vivir instalado en la desobediencia, justificando tu cristianismo. Esto es lo mismo que está hablando el apóstol Pedro. O aquellos que van de iglesia en iglesia. Yo no hablo de la gente que cambia de iglesia. Yo cambié de iglesia cuando me mudé. Pero como decía un predicador muy gracioso, me decía: creyentes que van de iglesia en iglesia como perro, como pulga de perro en perro. Y no me gusta lo que enseñan aquí, me han ofendido, salto a otra iglesia y se dedican a hacer el surfeo eclesial. Y van cambiando. Aquí opino, pero no tienen en cuenta mi opinión, y van cambiando, van cambiando. Eso es despreciar la autoridad. Una iglesia a la carta. Hay una película, que es la película de no sé cuántos fans del histriónico Jim Carrey,
Es una película que en España, que nos encanta traducir las películas, los títulos de las películas como nos da la gana, la hemos traducido como Dios. Que en realidad creo que en inglés es algo así como Bruce el Todopoderoso. La conocéis, ¿verdad? Este es un tipo, es una película, ¿eh? No estoy hablando de ningún libro de la Biblia, es una película. Este es un tipo que se enfada con Dios y le dice, Señor, yo lo haría mejor que tú. Y Dios le dice, pues toma, ahora vas a hacerlo, ahora vas a ser tú Dios, a ver qué tal se te da. Y durante un momento al tipo está eufórico y llega a decir, tengo el poder, dice Bruce, el protagonista. Tengo el poder, soy el alfa y la omega, soy Bruce el magnífico. Y luego añade, soy el alfa y el omega, el principio y en fin, y además tengo coche nuevo. Y al poco tiempo, Bruce se da cuenta de que ser Dios es muy difícil. Lo que nos dice la película es que en el fondo todos intentamos ser Dios cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios. Todos intentamos ser Dios cuando la única brújula moral y referente decimos, somos nosotros. Yo voy a decidir qué está bien y qué está mal. Yo controlo mi vida. Pero tú no puedes controlar tu vida. Tú has sido creado en dependencia para que Dios sea mejor Señor de lo que tú puedes ser Señor de tu vida. Y cuando tú intentas ser Señor de tu vida, fracasas. Hay un eslogan que se dijo lo han utilizado mucho, sobre todo grupos anarquistas y a nivel político, es el eslogan Dios ha muerto. Y me da cierta tristeza que se utilice el eslogan Dios ha muerto como si fuera algo triunfalista, ¿no? Dios ha muerto. Vámonos de copas. Dios ha muerto. El que acuñó esta expresión fue el filósofo Federico Nietzsche. Y no es una expresión triunfalista, es una expresión trágica. Es Dios ha muerto y ¿ahora qué hacemos? Os voy a leer una porción de un escrito de este filósofo. ¿Dónde está Dios?, dice Federico Nietzsche. Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos a esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Nos alejamos de todos los soles? ¿Nos caemos continuamente hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, en todas direcciones? ¿Existe aún un arriba y un abajo? ¿No estamos errando como a través de la nada infinita? Alguien añade a esto, la serpiente nos prometió independencia de Dios, pero Nietzsche nos explicó las consecuencias. ¿Qué tragedia es negar a Dios? ¿Qué tragedia es ir a la deriva, siendo tú tu propio Dios? ¿Qué tragedia es ir a oscuras por el mundo? Dice Proverbios que el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y así es el hombre sin Dios. No sabe en qué tropieza. Dice también Proverbios, el corazón del impío tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Es decir, el tío necio, y ahí me meto yo también, mete la pata y luego dice, Dios, ¿por qué me has hecho esto? A lo cual Dios bien le podría responder, necio, si fuiste tú el que metiste la pata. ¿Cómo que Dios me has hecho esto? Tú mismo decidiste tomar las riendas de tu vida. ¿Quiénes son los que desprecian el señorío? Y es interesante lo que dice aquí, porque el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, mete en el mismo grupo a los falsos maestros que a los falsos profetas de Israel. ¿Os acordáis de los falsos profetas de Israel? Aquellos que decían cosas como, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto, y hicieron un becerro. O, vamos a la guerra contra estos, venceremos. Y eran aniquilados. Destrucción repentina. El apóstol Pedro mete a los falsos maestros en el mismo club que los falsos profetas, que a los que siguen a esos falsos profetas, que a los ángeles que pecaron en la primera rebelión que dice la Biblia que una tercera parte del mundo angelical se rebeló contra Dios. El mundo antiguo de Noé
es aquellos que recibieron la predicación de Noé, al cual la Biblia llama predicador de justicia, y Noé estaba advirtiendo, si no cambiáis vuestra forma de vivir, va a venir un juicio que va a barrer con la humanidad. Y el mundo de Noé negó, se reían de Noé y rechazaron la predicación de Noé. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, de las cuales se cuenta muy poco en la Biblia, pero que habían llegado a unos niveles de depravación sexual que no podías dormir en la calle. No podías dormir en la calle de lo que te podía pasar, y todo el mundo lo sabía, que a partir de ciertas horas la gente se volvía loca. Y a todos se equipara a los falsos maestros. Todos estos falsos maestros que tienen al final una conducta depravada no se distinguen de todas las sociedades que por su maldad y su inmoralidad han sido destruidas, han implosionado. Los asirios, los amorreos, los babilonios, los romanos, civilizaciones inmorales, profundamente inmorales, que cayeron. Y ese es el final de todos ellos. Y ahora mirad, porque aquí se repite una idea hasta 3 veces, la idea de juicio final. Y es importante, porque esta gente que enseñan una conducta liberal, gente que enseñaba en la iglesia, mira, tú puedes divorciarte, puedes acostarte con quien quieras, es que no hay Dios, no hay juicio, no hay Señor, tú vive tu vida de la forma más loca posible y disfruta. Esta gente ignora el juicio de Dios. Se repite 2 veces, Dios no perdonó. Dios no perdonó, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Versículo 5. Dios no perdonó al mundo antiguo. Versículo 6. Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Es decir, esta gente ignoran que después de la muerte hay un juicio al que se van a enfrentar. Ellos se creen que no hay juicio, ni hay Dios, ni ser moral, ni nada. Pero van a enfrentar un juicio. Y esa certidumbre del juicio, hermanos, el juicio de Dios no es solo para los no creyentes. ¿Pensáis que los creyentes no vamos a enfrentar algo que se llama tribunal de Cristo? ¿Pensáis que los creyentes no vamos a dar cuentas? ¿Pensáis que los creyentes podemos vivir de cualquier manera sin consecuencias? Si alguien enseña eso, anatema, maldito. Porque el pecado tiene consecuencias en la vida del creyente. ¿Sí o sí? ¿Tú crees en la seguridad de salvación? Yo creo en la seguridad de salvación. Pero en nuestra generación hemos olvidado el temor de Dios. Y el temor de Dios no es el terror de Dios. El temor de Dios es el profundo respeto a un ser moral y muy moral, que no da por inocente al culpable. Y podemos ser libres del juicio de Dios por medio de aquel que sufrió el juicio de Dios en la cruz, que es Jesús. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero vamos a dar cuenta los creyentes. Y existe la posibilidad, esto lo digo con mucha precaución porque habrá hermanos con una conciencia débil que se sientan mal, pero existe la posibilidad de que tú no seas convertido, sino convencido. Si tú vives instalado en tu pecado, si tú vives cómodo en tu pecado, si tú fácilmente encuentras excusas para vivir un estilo de vida irresponsable y desobediente a Dios, duda de tu salvación. Y te lo digo muy en serio, duda de tu salvación. Tienes razones para dudar de tu salvación. Yo no hablo del pecado que comete un creyente, sino del que vive instalado cómodamente. Ese temor es saludable para todo creyente y para todo hijo de Dios, porque nos mantiene alerta a nuestra debilidad y atentos. Decía C.S. Lewis que los cristianos que más hacen por este mundo son los que piensan en el otro mundo, y así es. La ignorancia es peligrosa. Hermanos, guardémonos de la ignorancia de la palabra de Dios y del descuido de la palabra de Dios,
porque eres susceptible de ser engañado si descuidas de la palabra de Dios. Y sal de un cristianismo superficial. Termino leyendo algo que escribió John Piper, que me parece muy interesante de considerar y tener en cuenta. Si todo lo que tienes es una decisión por Cristo, pero no te deleitas en Cristo, no tienes a Cristo. No somos salvos por meras decisiones, sino por la obra soberana de Dios que produce el nuevo nacimiento y da a luz a una nueva criatura que tiene un nuevo deseo por Dios y menos deseos por el mundo. Dios es más glorificado cuando tú estás más satisfecho en Él. No estamos aquí para hacerte sentir bien contigo mismo. Esto es un nivel de salvación muy mediocre. Sentirte bien, ¿no? Salir de la iglesia, ¡ay, qué bien me siento! Me ha sentado de bien el sermón como el que come algo que le sienta bien. No estamos aquí para eso en la iglesia. Estamos aquí para hacerte tan feliz en Dios que te olvides de ti mismo. Dice Piper, nadie va al Gran Cañón del Colorado a incrementar su autoestima. Y en ese sentido el cielo no será un gran salón de espejos en el que disfrutarás mirándote a ti mismo. Tú dices, si tan solo me sintiera bien con mí mismo, estaría sano. Y esto no es así. En este mundo pensamos que la solución es sentirme bien conmigo mismo, pero fuimos hechos para algo mucho más grande. Fuimos hechos para ver a Dios, para amar a Dios, para deleitarnos en Dios. Hermanos, amigos, los falsos profetas te prometen una libertad engañosa a cambio de un sorbo de placer. Pero hay mayores placeres. Hay una felicidad mucho más grande, que es conocer a Dios y crecer en su conocimiento, que es vivir unido a Dios y deleitarte en Él mucho más que en cualquier otra cosa. Dios tiene mejores cosas para nosotros. Fuera del señorío de Jesús no hay salvación. No hay salvación. Si Jesús no puede ser Señor, no es Salvador. No se puede segmentar el plan de salvación, quedarte con las partes que te interesan y desechar otras. No hay un territorio neutro. Y qué buen Señor es Jesucristo. Aquel que moría en la cruz, moría diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mirad, hace tiempo vi un canal de YouTube que me he hecho muy fan. Es un tío de un pueblo de la India, o sea, es un chaval friki, no, más, de un pueblo de la India, o sea, pueblo de la India. Imagínate el nivel, ¿no? Que coge a los abuelitos de su pueblo y les pone películas para ver las reacciones. Es interesantísimo. Porque claro, casi siempre coge a los mismos. Coge a un señor muy mayor y a una señora, los tipos con sus trajes indios. Y le pone La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y graba sus reacciones. Es digno de ver, ¿eh? Es digno de ver. El tipo, indios que no sabían nada de Jesús. Es muy interesante. Y empiezan a decir, sí, empieza la película y ellos, sobre todo el hombre, la mujer hablaba menos. Pero el hombre es muy emocional y es muy gracioso porque tan pronto se echa a llorar como se enfada. Y empieza a decir, Jesús es un hombre, el hombre más grande que ha existido. Jesús. No hay nadie más grande como Jesús. Y empiezan a ver la película cuando capturan a Jesús y lo llevan al pretorio y empiezan a torturarlo. Mira, el hombre se pone encendido, se lleva las manos a la cabeza y empieza a decir, Dios os maldiga. ¿Por qué hacéis eso? El único hombre bueno que ha existido. Dios os maldiga, qué horror. El tío, estos indios parecen como los gitanos, ¿no? Muy saltados. Qué barbaridad. La señora estaba más tranquila, pero el hombre estaba fuera de sí. Lloraba, se llevaba las manos. ¿Cómo hacéis eso al único hombre bueno? Y me parecía, por una parte maligna de mí, me parecía gracioso, pero por otra parte me parecía profundamente conmovedor. Aquel que sufrió el horror, siendo el único ser humano decente, bueno y noble, por su sacrificio me libró de la ira. ¿Cómo no amar a este Jesús?
¿Cómo no doblar las rodillas ante aquel que me proporcionó el perdón a un precio terrible? Si no le conoces, búscale. Si estás dudando porque llevas toda tu vida desde que eras niño dudando si creer o no, dobla tu rodilla allí donde estás y pídele perdón y pide que te reciba, porque Él recibe y perdona a todos los que le buscan. No dejes pasar la oportunidad de reconciliarte con Él y de encontrar la mayor felicidad, mayor que los sorbos temporales de placer que te prometen una sociedad que es en sí misma un falso maestro. Que el Señor te bendiga y te guíe. Oramos. Padre amado, te damos las gracias por nuestro Señor Jesús.